fondo de Telepacífico. En esta emisión, especial 50 años de Cóndores no entierran todos los días. Una novela que expuso una violencia que hoy sigue latente. Invitado especial, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Este programa se hace con el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC y hoy vamos a tocar un tema muy distinto para el suroccidente del país y para las letras colombianas. Vamos a hablar acerca de los 50 años del libro Cóndores no entierran todos los días, escrito por el vallecaucano tulueño Gustavo Álvarez Gardiazabal. A propósito, el perfil de Gustavo, don Oscar López. Desde el centro del Valle del Cauca, Gustavo Álvarez Gardiazabal se ha convertido en todo un referente del Valle del Cauca. Gustavo es muy importante no solamente por su labor como escritor, reconocido nacional e internacionalmente, tanto que ya su obra cumbre, digámoslo así, cumple 50 años este año, Cóndores, no se entierran todos los días, pero además para el Valle del Cauca fue 2 veces alcalde de Tuluá, una vez gobernador del Valle, concejal de la ciudad de Tuluá y un gran defensor de nuestra tradición, de nuestro espíritu cívico, de lo que significa el gran país vallecaucano, como él mismo lo dijo, como él mismo lo expresó y lo escribió en un libro escrito en su época de reclusión. Un escritor que conoce la historia de la región, pero quien además cuenta con toda la información para saber qué pasa en esta y qué quieren escuchar en el resto del país desde el Valle del Cauca. Polémico, irreverente, locuaz, sincero, considerado como una persona brillante, así es uno de los íconos vivientes de la literatura colombiana y el escritor vallecaucano más leído. Un hombre inteligente quien siempre anda en la jugada, así es Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien hoy celebra las bodas de oro del lanzamiento del libro Cóndores no entierran todos los días en su finca en el Porce, habitado por más de 300 gansos. Así es Gardiazabal, y en este especial de producción entre Telepacífico con Afondo y la Universidad del Valle, de la cual es egresado y además reconocido con los máximos honores de esta alma mater, estaremos durante la presente hora analizando todo su aporte literario y de vida al Valle del Cauca. Estamos en Telepacífico, estamos en Afondo hablando acerca de la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, 50 años de Cóndores no entierran todos los días. Don Gerlenis, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Un cordial saludo, Leo, también para nuestro invitado y precisamente acá en este tema, en esta historia, pues hay mucha historia de nuestro país y especialmente del Valle del Cauca. Las violencias del Valle del Cauca, la violencia liberal conservadora de los años 40 y 50, enmarcados en este libro de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Gustavo, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted? Sobrevivo. Pues a esta edad, en medio de esta peste y habiendo vivido siempre alrededor de Tuluá, es una hazaña llegar a los 76. Usted es un quinceañero por 5. Bueno, si lo multiplicamos, sí. Pero qué tal que lo midiéramos por los libros que he sacado. Usted ha escrito 17 libros, 17 novelas. ¿Cuántos ensayos, cuántos textos, Gustavo? No, la verdad es que yo perdí o nunca he llevado la cuenta ni de cuánto he escrito, ni cuántos libros en mi biblioteca. Ahora he estado empacándola porque ya uno debe ir empacando su biblioteca a la hora de irse y para ver a quién se la donamos. ¿A quién se la deja? Sí. ¿A qué edad comenzó a escribir su primer libro? Yo escribí mi primer libro cuando era estudiante en la Universidad Pontificia Bolivariana. Lo que yo creí que era una novela, Piedra Pintada. Y era un relato. Eso fue el año 65. Un relato agradable. Y ¿De qué se trataba? Me burlaba de el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Monseñor Félix Henao Botero, a quien yo llamé en ese momento el cacique Bandarroja. ¿Y no lo expulsó? Sí, claro, con todo el derecho, porque mi padre, que era un alcahuetas, me financió la edición y lo puse, puse a alguien en la puerta a repartirla, en la puerta de la entrada de la universidad. Al otro día me convocó el doctor Rodrigo Velázquez, que era el encargado en ese plan, me comunicó que no era conveniente para la universidad que yo siguiera. Usted comenzó a estudiar en Javeriana, luego se fue para los Estados Unidos y finalmente aterrizó en la del Valle. No, yo comencé en la Bolivariana, sí, Ingeniería Química. Sí. Aproveché la echada para encontrarme con mí mismo y decirle a mi padre, no es por donde usted quiere que yo vaya, sino por donde yo pueda. Sí.
y me vine a la Universidad del Valle a estudiar letras en 1965 en la Facultad de Filosofía, Letras e Historia que dirigía el inolvidable Óscar Gerardo Ramos. Wow. Y con unos profesores excelentes financiados por las fundaciones Ford, Kellogg y Rockefeller. Yo me debo a esa clase de profesores que tuve, me debo a esa clase de dirección intelectual que hizo Óscar Gerardo Ramos y me debo a todo lo que he vivido y a todo lo que he leído. Y he sobrevivido gracias al apoyo de mis amigos, los lectores y tal vez hasta mis enemigos, que bastantes he tenido y bastante garrote me han dado. A usted le decían que eran godo, que usted era godo, un godo cerrero en la universidad. La universidad trataron de situarme porque la manía colombiana es que a la gente hay que clasificarla. Sí. Y además era una manía traída desde Europa con las clasificaciones. Lo clasificaron desde temprano, desde joven. Sí, pues un tipo que ponía problema, que era una piedra en el zapato, que escribía una columna diaria en El País, lo tenían que echar del país. Y que lo habían expulsado de la Universidad Bolivariana. Que después me echan de Occidente también. Y me siguieron echando, toda la vida me han echado de todas partes. Yo por eso no tengo problema. Bueno, usted agradece que lo hayan expulsado de la Universidad Pontificia Bolivariana porque cambia de carrera. No, lo que pasa no es que no agradezco, es que lo aprovecho. Uno en la vida tiene que aprovecharse de los golpes contra las paredes. ¿Usted por qué quería ser químico, Gustavo? Porque mi padre había ordenado que la familia no podía tener campesinos, que el campo que nos había dado con que educarnos empobrece a lo largo de la historia. En eso era un sabio mi padre. ¿Qué no le gustó de la química a usted? No. ¿Qué fórmula no le gustó? No, el problema no era de que me gustara o no gustara la química. El problema era que yo quería ser escritor. ¿Y cuánto tiempo duró en la Universidad Bolivariana? 3 años casi. Ah, bueno, siempre. Sí, suficiente. Se demoró mucho el rector para ver de que usted le estaba tomando del pelo. Bueno, porque es que no lo había hecho público hasta que lo imprimí. Es que el problema es cuando el libro sale, cuando el libro aparece. Vean ese Cóndores. Cóndores es una novela dentro de la novela. Claro. Cóndores gana el premio Manacor el 27 de agosto de 1971 y el jurado lo preside Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel guatemalteco, y ese sello me sirve como tarjeta de entrada para muchas cosas. Pero por otro lado, una amiga mía, Pilar Narvión, que era la subdirectora del periódico Pueblo, que era el periódico de los sindicatos franquistas de Madrid, que había estado relacionada conmigo por carta, porque habíamos participado en un concurso que ella había ganado y yo había quedado de segundo, te cuento. Ella me dijo, no, esto es muy fácil, uno con este premio, con el respaldo de Asturias, yo se lo llevo al señor Vergés de Destino, en Barcelona. ¿Qué pasó? Pues el libro en menos de 3 meses ya era libro. Claro. Lo trajo don Jesús Ordóñez, el dueño de la Librería Nacional. Claro. Y los libros se tenían que traer por barco, porque por avión salían muy caros. ¿La primera edición fue de cuántos textos? No sé. No sé, porque yo por ese lado sí me... ¿Cuánto se ganó en esa primera edición? No, yo por ese lado sí no tengo la más remota idea, porque lo que me he ganado me lo he gastado. Sí. Yo he vivido feliz y dichoso, pasando trabajos o montado en carroza, caminando a pie o lo que sea. Pero feliz. Pero, por ejemplo, no se me olvida ese día de febrero de 1972, cuando ya el libro lo trajo don José, que demoraba 3 meses en llegar, pero se había hecho una propuesta pública. Yo era probablemente un profesor ya en la Universidad del Valle, yo había retornado a la Universidad del Valle y escribía columnas y me hicieron mucha publicidad y el libro me había gustado por los capítulos que se habían publicado. Y él dijo, dijo don Jesús, vamos a hacer la firma de libros que aquí no se estila. Sí. Estamos hablando de 50 años. Y se convocó, eso fue la gran pelotera. ¿En la Plaza de Caicedo? En la librería de la Plaza de Caicedo, en la que queda enseguida. De la tenía dos, una en la compañía de seguros. Y uno en la compañía de seguros, sobre la plaza, y el otro enseguida de la catedral. Entonces, la reunión fue tumultuosa y en menos de 3 horas don Jesús vendió los 300 ejemplares que trajo. Fue súper bien. Claro.
Pues por supuesto. Claro. Y a partir de ese momento comienza la segunda batalla de esta novela. Las ediciones piratas. Las ediciones piratas fueron una batalla que Otto Morales Benítez, que me ayudó muchísimo apenas salió este libro, me dijo, este libro es especial, yo tengo que apoyarlo. Le dije, no, hombre, es otra novela más. Yo, no, nada. Álvaro Bejarano, que ustedes lo recuerdan Sí, muy bien, Álvaro Bejarano. escribió un artículo diciendo ese libro no vale la pena, Cóndores es un refrito de los archivos judiciales de Tuluá. Pero eso es característico del Valle del Cauca. En el momento en que alguien saca la cabeza, alistan la pacora para cortársela. Por eso están cortando cabezas en Tuluá ahora. ¿no? El canibalismo. Sabemos, El canibalismo. sabemos cómo es eso. Y empezamos la lucha, Otto Morales se consigue, me dice, mire, como usted veo que la plata no le interesa por los libros, sino el gusto de editarlos, yo consigo un editor en Guayaquil, en Ariel de Guayaquil, que le pagará, me pagó 2.000 pesos de entonces, y sacó 250.000 ejemplares de Cóndores. Y lo vendía a precio de periódico en todos los puestos de revistas. Y lo repartió por toda América. Lo supe porque cuando se cumplieron 40 años en la Universidad del Valle me dio el doctorado honoris causa, empezaron a escribirme, ya había internet, empezaban a escribirme de la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, del Perú, de Ecuador. Toda Sudamérica lo había cubierto esa edición. Y con eso maté a los piratas. ¿En qué año comienza más o menos esa piratería? Porque En el parece- año, no, a los 6 meses, apenas la gente se dio cuenta que era un libro que gustaba y que era lo que no se había escrito, entonces inmediatamente comenzó la piratería. No pagaron había derechos de autor, offset. ¿no? No había offset, Claro. Sí. no había offset, era en la misma imprenta. No había ninguno de esos procedimientos sí. con que ahora piratean Claro. un libro, que simplemente lo meten al computador y sale. Con la Bonita. tecnología de ahora. Este es un libro pastoso. Usted lo hizo en pasto. ¿Cómo lo escribió? Por eso esta edición tiene como introducción Oda a Pasto, porque en Pasto viví los años más felices de mi vida, en Pasto escribí con ese frío canicular, como digo yo, que hacía entonces, una ciudad que era completamente aislada del resto del país. El aeropuerto es el mismo de siempre, Claro. difícil de llegar, y la carretera era Salvaje. salvaje. Uno demoraba casi 2 días para llegar a Pasto. Y yo escribí allá esa novela, tanto que la Universidad de Nariño acaba de descubrir una placa que me honra muchísimo para informar a las generaciones futuras que en ese edificio estaba el cubículo donde Gustavo Álvarez Gardiazabal escribió esta inmortal novela, dicen los pastores. La primera versión de este libro que tenía 128 páginas. No, yo no me acuerdo. Esta No, tiene no las 152. ¿Le aumentó algo? ¿O hizo la letra más grande? ¿O qué hizo? A los 76 uno quiere ver todo más grande, porque el recuerdo siempre es muy pequeñito. Bueno, ¿cómo llega usted a la Universidad de Nariño? Porque salió un aviso en el tiempo y yo me inscribí Sí. Buscando empleo. buscando empleo y me hicieron el examen y me aceptaron. ¿Y Claro, cómo lo yo en ese aceptaron si usted era un momento, anarquista en esa época? en ese momento yo ya había publicado en España. Sí. Había ganado 2 premios de cuentos en Sí. España, o 3. Entonces ya tenía un currículo que me era muy fácil. Lo primero que hice fue ir al sastre, decirle a mi padre, me tengo que vestir, y con paños ingleses me fui para allá. Pero me cargué una mochila de cabuya, una guambía. Sí. Y entonces me pusieron el doctor Trapito. En Lo estos días, bautizaron. un periodista de Pasto. ¿No sería por el pelo de esa época y por la caricatura de Claro, Trapito? porque yo tenía el pelo hasta Largo. acá, Sí. las patillas aquí. Yo salía de ser el anti-izquierdista, antiderechista, anticomunista, anti todo de la Universidad del Valle. Claro, en esta elegancia, con una guambia colgada, me parecía al personaje de Pancho y Ramona, creo. Sí. Gustavo, ¿qué dice su papá cuando efectivamente no siguió la carrera que él quería y se dedicó a la escritura? ¿Cuál fue la reacción de él? De una felicidad sublime el día que me empezaron a publicar mi columna en El Colombiano de Medellín. Ahí sí ya estaba contento. No, sí, porque para un paisa Sí. que se crió solamente con El Colombiano, en Medellín todos los periódicos eran genéricos, solamente existía El Colombiano. Así fue el tiempo del espectador, la gente lo llamaba El Colombiano. Entonces él se sintió muy feliz
y desde ese día empezó a mirarme con respeto. Aunque cuando Marta Bocio de Martínez montó el Bazar de los Idiotas en televisión, Sí, claro, la primera vez que pasó, ella llamaba todos los días, no existía el internet todavía, llamaba todos los días para consultar libretos. Y entonces mi padre contestaba el teléfono y, señora Álvarez, me hace el favor y me pasa a Gardiazabal, decía Marta Bocio. Y el papá me dijo, preguntan por Gardiazabal. No por Gustavo Álvarez. Entonces, desde allí el nombre quedó, como nos le ha pasado a muchos. Usted nunca pregunta por el poeta García, Sí, sino García. por Lorca. Lorca, sí, claro. ¿Usted por qué escogió el segundo nombre como su principal nombre, su segundo apellido como su principal nombre? No, lo escogió la gente. La gente. En la medida en que yo fui rodando, la gente hablaba de Gardiazabal, de la novela de Gardiazabal. Y cuando me metí a la política, reduje Gustavo Álvarez a un solo renglón y aumenté el Cuando fue Gardiazabal. candidato a la gobernación, me acuerdo bien. No, desde la primera vez que yo entré Que llegó al al Consejo de Tuluá. O al Consejo de Cali, entré primero. El Consejo de Cali. El Consejo de Cali con el movimiento cívico de José Partullada. Sí. Hace muchos años. Y es que cuántos tengo. Estamos en A Fondo por Telepacífico. Están conmemorando 50 años de la publicación de Cóndores no entierran todos los días, que la escribió Gustavo muy joven y que ha sido una gran obra literaria muy reconocida nacional e internacionalmente, incluso más internacionalmente, que ha dado lugar a una película que también fue muy emblemática en su momento y que hace parte de toda una trayectoria ya de más de 65, 70 años casi, porque Gustavo empezó a escribir prácticamente desde su niñez, de una obra muy prolífica, que en la parte literaria considero yo es de muy buena calidad. Me parece muy importante destacar en vida de Gustavo su contribución como gran escritor. Para mi juicio es uno de los mejores novelistas colombianos de todo este periodo del siglo XX y XXI. También muy buen cuentista. Hay otra faceta de Gustavo que también es significativa y es Gustavo político, Gustavo polemista, Gustavo periodista. Aún hoy él publica una nota prácticamente diaria, el Jodario, en periódicos, tiene unas notas también de radio y está muy activo en redes sociales. Gustavo en esto pues se ha metido a fondo en muchos de los debates del país y del mundo. Gustavo fue formado en la universidad, él es graduado de nuestra universidad, fue profesor de planta de la institución, luego se retiró y tuvo un momento largo, diría yo, en donde la relación de él con la universidad y de muchos círculos académicos y administrativos de la universidad no fue buena, pero yo diría que luego, con el paso del tiempo, sobre todo ya en el siglo XXI, los últimos 20 años hemos asistido a un reencuentro de la universidad con Gustavo Álvarez como uno de sus egresados ilustres, como uno de sus profesores más destacados que ha tenido una trayectoria significativa. Yo me leí Cóndores en mi niñez, cuando salió recién publicado, porque además yo soy tulueño y la historia de León María Lozano me la contaba mi papá. Él me contaba que Gustavo vendía quesos en la plaza de mercado, pero esa historia me marcó y es una narrativa muy moderna, muy cinematográfica, muy del uso del tiempo, del espacio y de recuperación de grandes asuntos humanos, ¿no? Que tienen que ver con estas historias que aparentemente son pueblerinas, porque mucha de su literatura gira sobre Tuluá y sobre el Valle del Cauca, de una época que no es la época actual, sino su juventud. Gustavo, como cuentista y como novelista, lo incluiría en una lista de los 8 o 10 mejores autores de esta temática, de esta narrativa del país en el último siglo y medio. Esta obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días, es una obra ya necesaria, es una obra legendaria, está en el panteón de la literatura latinoamericana y tal vez el éxito de esta obra es que Gustavo Álvarez, cuando la escribió, se había ejercitado mucho en novelas anteriores. Él había, como todo escritor joven,
había buscado desde muy temprano, yo creo que para su literatura había buscado el tono, la voz, ¿no?, de narrar. Sobre eso creo que uno de sus grandes logros en el momento en que salió es que para esa época en América Latina casi todos los escritores jóvenes imitaban o a García Márquez o a Borges, y creo que uno de los hallazgos de Gustavo es que él escribió desde otra voz, desde otras influencias, porque se paró en el centro del Valle del Cauca y desde ahí alzó la voz. Lo otro es que estaba muy preparado porque conocía la historia, pero no conocía la historia por los libros, sino que Gustavo Álvarez conocía esa historia muy de cerca, porque él había conocido al cóndor desde niño y él perteneció a una familia muy metida, muy nombrada en Tuluá en su momento. Él fue un hombre desde muy joven, uno podría decir que convulsionado con el tema de la violencia, pero más que con el tema de la violencia, él creo que es el personaje, el escritor latinoamericano que más indagó sobre qué es el poder y cómo se lleva el poder. Gustavo Álvarez en esta novela fue mucho más allá, porque Gustavo no solamente buscaba el carácter y la historia del cóndor, de José María, sino que él buscó también el carácter de ese pueblo y el carácter de esos personajes y de esas comunidades que fueron azotadas por esa violencia, que me parece que es lo que hace que la obra sea tan profunda, ¿no? Gustavo es incisivo, a veces tiene como tonos de misa, de cantaleta paisa. Ese tono, ese estilo, todo lo que conforma el estilo de Gustavo, incluso el paisaje, la manera como él lo mira, los presagios, todo eso que él maneja de la mentalidad colombiana, de la mentalidad latinoamericana, es lo que ubica la novela, porque es la novela cumbre de la literatura colombiana en el tema del poder y la violencia. Y creo que él esa incursión que hizo luego en el periodismo y en la política es probando siempre y desafiando con su carácter incisivo lo que se puede y lo que no se puede decir frente al poder, ¿no? Pausa a fondo. Ya regresamos. Las noches de Telepacífico vienen cargadas de opinión, bajo la dirección de Óscar López. Les damos la más cordial bienvenida. Con A Fondo. Buenas noches, amigos de Telepacífico, nos encanta estar con ustedes. Un cordial saludo para todos ustedes. ¿Qué pasa en el Pacífico del Valle del Cauca? Todos los martes a las 9:15 de la noche. La hora del martillo. Aquí con el sector de la construcción ocurrió todo lo contrario. La anestesióloga, Todos los jueves a las 9:15 de la noche. Festivos con especiales A Fondo a las 6 de la tarde. Las noches vienen cargadas de opinión. Apuesta de la franja opinión del Canal Regional de Televisión Telepacífico. Por Telepacífico. La Colombia que soñamos. Barranquilla, Riohacha, Medellín, Risaralda, Cali, Cúcuta, Neiva, San José del Guaviare, Tunja y Villavicencio. Puedes inscribirte desde cualquier ciudad de Colombia, pero debes poder asistir de manera presencial a los talleres que se harán en las ciudades mencionadas. Si tienes entre 18 a 28 años y tienes un sueño para una Colombia mejor, este proyecto es para ti. Tienes hasta el próximo 27 de agosto. Participa. La forma de marcar en Colombia cambia para que sea más fácil que estemos en contacto. Ahora, si quieres llamar a ese familiar que está en algún lugar del país, marca el 60 más el número de la región y el número de teléfono de siempre. O si lo que necesitas es hacer una llamada local o pedir algo a la tienda de la esquina, marca 60 más el número de tu región y el número de teléfono de siempre y tu pedido llegará a la puerta de tu casa. Y para llamadas a celular, lo puedes hacer desde tu fijo directamente sin números adicionales, como de celular a celular, y aprovechar para ponerse al día y hablar sin parar. Descubre cómo marcar en cambiala.gov.co. Matrícula cero es una realidad. No te dejes confundir.
Este es un compromiso del gobierno después del trabajo con los jóvenes y cubre al 97% de los estudiantes en instituciones públicas. Esta importante iniciativa ya cuenta con los recursos y no tiene marcha atrás. Estamos trabajando para que se convierta en ley y sea una ayuda permanente para los jóvenes del país. Sigamos escuchando, conversando y construyendo. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. Gobierno de Colombia. Soy Gilberto Díaz Velasco, veterano de la Guerra de Corea y usuario del CRIP. A la edad que tenemos los veteranos, no es fácil encontrar un lugar en donde trabajemos en proyectos para nuestra inclusión y lo hemos encontrado aquí. El Plan Nacional de Desarrollo le ha permitido a esta entidad atender a nuevas poblaciones, entre estas a nosotros los veteranos. Continuamos a fondo en alianza de producción del Canal Regional de Televisión Telepacífico con la Universidad del Valle. Especial Cóndores, no entierran todos los días. Estamos en A Fondo por Telepacífico, nos encontramos en la finca El Porce, que es la sede donde vive Gustavo Álvarez Gardiazabal. ¿El Porce queda en dónde, Gustavo? El Porce es la tierra originaria de mi padre, que es el río Medellín, que cambia de nombre para buscar el río Magdalena o el Cauca, no sé a dónde es que desemboca. Y él apenas compró su primera tierra en este sitio hacia 1940, la bautizó El Porce. Y yo me quedé viviendo aquí y me siento orgulloso de ese origen, del rumor del río Porce y de ese cañón en donde tantas historias me falta por contar. ¿Qué no tocamos las cuentas del Valle del Cauca? Usted de Tuluá, nació hace 76 años, ¿cómo ve su pueblo? Tuluá ha sufrido unas grandes transformaciones, ha pasado por todas las guerras, como lo digo en un libro, las guerras de Tuluá, las sigue pasando, se ha sucedido sobre sí misma y al final de la batalla, Tuluá es una ciudad que no ha perdido su carácter, aunque la mayoría de los que se sentían tulueños, como usted, Leo, se fueron de Tuluá y los que nos quedamos somos muy poquitos de esa vieja guardia. Pero Leo viene de vez en cuando, mírelo, aquí está. No, es que el aire tulueño no se pierde. Claro. Y además... Las orejas tampoco. Ni las orejas ni la lengua. Tampoco. Porque nosotros somos un pueblo chísmico por excelencia. Sí. Y por eso pude yo escribir las novelas que he escrito. Por eso las observaciones que hacen al texto es que fui capaz de llevar a la literatura sin necesidad de adquirir dotes costumbristas o empaques decimonónicos, el lenguaje con el que se cuenta cualquier historia en Tuluá. Es una habilidad de la que gozamos los tulueños y somos distinguibles en cualquier reunión pública. Eso es cierto. Gustavo, ¿por qué el título Cóndores no entierran todos los días? Elemental, porque cóndor solamente hubo uno, León María Lozano, un mito viviente. Es que nadie puede empezar entrando a la historia atajando una turbamulta como la del 9 de abril de 1948, tomándose un taco de dinamita en una mano y un cigarrillo en la otra, y decirle a esa turbamulta que ya había asaltado todas las ferreterías y llevaba machetes, palos y garrotes, y que iba dispuesta a quemar el colegio de los salesianos, como habían hecho en ese mismo día temprano en Barranquilla con el colegio y la iglesia de San Roque, y como lo hicieron en 12 pueblos más, quemando las iglesias al estilo de lo que se había vivido en la Guerra Civil Española. Esta turbamulta que vengaba la muerte de Gaitán la detuvo León María Lozano diciendo: si avanzan uno, yo les tiro el taco de dinamita. Se convirtió en un héroe a partir de ese momento, se convirtió en un mito. Yo me encargué de llevarlo a la literatura, pero era un mito viviente. ¿Él se autodenominó como el jefe de los pájaros de Tuluá? No, eso lo hicieron los liberales que enviaron una carta a el periódico El Tiempo, desde la que
acusaban a León María Lozano de ser el incitador de la situación de violencia que se vivía como jefe de los pájaros, y que él, conocido como el Cóndor, jefe de los pájaros, sí, y a partir de ese momento se oficializó. Me dicen algunas personas que vivieron en aquella época que quien le puso ese nombre fue la señorita Gertrudis Potes, que es prácticamente el antagonista en la novela. La violencia no solamente, y Leo preguntaba ahorita sobre el tema de Tuluá, esa violencia que, digamos, política, se vivió no solamente en Tuluá, sino en el norte del Valle del Cauca, unos pueblos conservadores, otros pueblos de filiación liberal, donde no se podían ver las familias. Mire, de esta finca tuvimos que salir, mi madre y los dos hermanos, que entonces ya tenía, tuvimos que salir a las carreras una tarde porque vinieron dos fuentes. Esto era una carretera lamentable. El padre... Sí, es una carretera muy mala, la Panorama. No, si ahora está mala, imagínate cómo era cuando era de herradura. Sí, claro. El padre Nemesio Rodríguez, que era párroco en Tuluá, tío de mi madre, se apareció y avisar que era mejor que nos retiráramos porque esa noche bajaba la chusma. No se había ido el padre Nemesio cuando llegaron Alfredo y Manuel Rojas, que eran los dos alfiles del Cóndor de León María, a decir: usted es un jefe conservador, don Eber, le dijeron a mi padre, pero su mujer es la hija de don Marcial, el liberal que tanto dolor de cabeza nos costó durante toda la República Liberal. Esta noche van a pasar. Yo recuerdo muy bien que mi padre dijo, apenas se fue: le agradecemos mucho a los señores que se vinieron en el carro sin placas. Y empezamos a empacar, ¿en qué? En los canastos en los cuales se recogía el pasto picado para el ganado de ordeño. Y ahí empacamos las cositas que teníamos. Lo que alcanzaba, ¿no? Y lo metimos en la camioneta de la finca y nosotros nos apretujamos en el carro de mi madre. Y nos fuimos a Tuluá a buscar dónde estar, porque obviamente la situación era muy complicada y no pudimos volver durante año y medio. Tal vez por eso los desplazados yo los siento tanto, porque entiendo muy bien lo que en aquella época se vivió. Es que en esa época no existía ni ONGs, ni Cruz Roja, ni nada. Ni la palabra desplazados. No, simplemente la gente iba y se metía debajo del alero de las casas, era arquitectura antioqueña, y cocinaban, las calles no eran pavimentadas, cocinaban en la calle. Y como tal, pues ahí se refugiaban mientras buscaban a dónde irse. Eso llevó a mi madre, en el año 50 y tantos, a fundar las Damas de la Caridad de Tuluá para repartir semanalmente mercados a todos esos desplazados que tenían hambre. Lo mismo de ahora. Este es un país que se repite. Claro. Si yo escribí ese libro para que no volvieran a cometer estupideces, se repite la historia. Sigue igual. Claro. ¿Este es un libro político? No, eso es un libro que me superó. Eso es un libro mito ya. Es un libro que se volvió leyenda. Y porque cuenta la estupidez de un pueblo que insiste en hacer lo mismo siempre. De leyenda y de consulta. No, de la historia. Si fuera consulta, pues tal vez serviría para que uno no se repitiera. Como cuando uno toma el remedio para curar la enfermedad. Aquí no han servido para eso. Este es a fondo por Telepacífico. En este cuadro del centro de Tuluá creció el mito de León María Lozano, quien fuera llamado el Cóndor y el cabecilla de los conservadores en los tiempos de la violencia en Colombia, en los años de 1940. Él fue usado por los grandes políticos del Valle de Colombia para conservatizar a sangre y fuego no solamente Tuluá y el centro del Valle, sino el Valle del Cauca. Y lo hizo, a fe que lo hizo. Tuluá era una ciudad absolutamente liberal, era una ciudad liberal radical, y después de la violencia, el terror pues se llegó a Tuluá para quedarse. León María fue todo un beato católico que no perdía misa en la iglesia de los salesianos, en el centro de Tuluá, a la cual incluso le donó una estatua de San José, pero a su vez fue sindicado de múltiples acciones de violencia en contra de campesinos en el centro del Valle del Cauca. Si no es por Cóndores, el personaje ha pasado completamente anodino, porque el poder lo quería
silenciar y olvidar. Y lo que hizo Gustavo con la novela fue sacarlo a flote y volverlo ahora sí un mito. León María tuvo un ejército de pájaros a su haber y con ellos asoló el valle, quemó Betania, quemó Ceilán. En Tuluá los liberales que firmaron una carta explicándole al gobierno lo que significaba León María, los mataron uno a uno, se llamaron la Carta de los Suicidas. Posteriormente, León María fue expulsado de Tuluá y falleció a mediados del año 54 en Pereira, asesinado supuestamente por el hijo de una de sus víctimas. Para la historia, fue el Cóndor, el mayor asesino en la historia del Valle del Cauca, en una violencia que hoy sigue repitiéndose con otros nombres y protagonistas. Pausa a fondo. Ya regresamos. Las noches de Telepacífico vienen cargadas de opinión. Bajo la dirección de Óscar López. Les damos la más cordial bienvenida. Con A Fondo. Buenas noches, amigos de Telepacífico. Nos encanta estar con ustedes. Un cordial saludo para todos ustedes. ¿Qué pasa en el Pacífico del Valle del Cauca? Todos los martes a las 9:15 de la noche. La hora del martillo. Aquí con el sector de la construcción ocurrió todo lo contrario. La anestesióloga, Todos los jueves a las 9:15 de la noche. Festivos con especiales A Fondo a las 6 de la tarde. Las noches vienen cargadas de opinión. Apuesta de la franja opinión del canal regional de televisión Telepacífico. Por Telepacífico. Marcación única nacional. A partir del próximo 1 de septiembre a nivel nacional, inicia la marcación telefónica unificada, que consiste en la marcación de 10 dígitos para hacer todo tipo de llamadas desde teléfonos fijos y celulares a cualquier número telefónico en Colombia. Para facilitar ese proceso, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, dispuso que entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2021, los usuarios podrán utilizar tanto la forma actual de marcación nacional como la nueva, que se establecerá definitivamente desde el 1 de diciembre de 2021. Toda la información sobre la marcación única nacional puede ser consultada en www.cambiala.gov.co. Agrochef, el blog oficial del Ministerio de Agricultura para aprender a cocinar con productos 100% colombianos cultivados por nuestros productores y campesinos. En el canal de YouTube y las historias de Instagram del Ministerio de Agricultura se encuentran todos los capítulos de Agrochef. Ministerio de Agricultura, juntos por el campo. Llegó el gran aniversario de Colchones El Dorado, con hasta el 50% de descuento. Ven a conocer nuestro colchón Soma con sistema de amortiguación alemán y el 50% de descuento. Te esperamos en los puntos de venta Centro Comercial Unicentro Cali, Palmetto y Carrera Primera 4423 Norte. Más información en colchoneseldorado.com. Promoción válida del 2 de julio al 31 de agosto. Válido en tiendas físicas y online. Aplican restricciones y condiciones. Un campo más sostenible. De la pandemia surgió la semilla de la esperanza. Por un campo más sostenible es un programa creado por la CBC para que los campesinos del Valle del Cauca, en sus zonas rurales, mejoren su calidad de vida mientras ayudan a cuidar el medio ambiente. Son más de 5.000 familias beneficiadas en más de 30 municipios de nuestro departamento, quienes han recibido insumos, semillas y materiales de construcción que le permitirán producir alimentos de manera ecológica mientras cuidan recursos importantes como el suelo, las aguas y el aire. Así se forja un valle solidario, responsable socialmente y amigable con nuestro medio ambiente. CBC, más cerca de la gente. Continuamos a fondo en alianza de producción del canal regional de televisión Telepacífico con la Universidad del Valle. Especial Cóndores, no entierran todos los días. A fondo por Telepacífico, hoy hablando con Gustavo Álvarez Gardiazabal sobre su libro de los 50 años de Cóndores no entierran todos los días. Libro
escrito en Pasto, pero es un libro para el suroccidente y la historia de nuestro país, lo que ha pasado con la violencia que afecta terriblemente a Colombia todavía hoy después de muchos años. Gustavo, Tuluá ha sido golpeado por la violencia de lo que pasó en el paro recientemente. El sitio más emblemático de Tuluá, junto al Parque Boyacá, es el antiguo Colegio Gimnasio del Pacífico, sede del Palacio de Justicia. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió en ese día? ¿Por qué se acabó ese palacio? ¿Por qué lo acabaron? Pues yo puedo dar una opinión que tal vez sea sesgada, porque me tocó como alcalde en mi primer periodo en Tuluá terminar la reconstrucción de ese edificio para convertirlo en Palacio de Justicia. Y me dolió mucho ver cómo lo quemaban. Y durante el día que la situación se estuvo viviendo, insistí vía WhatsApp ante el director de la Policía Valle, comandante, sobre lo que podía presentarse y le repetía, yo conozco mi gente y conozco mi pueblo. ¿Le estaba advirtiendo? Parecía el 9 de abril del año 48, igual, una cosa igual. Exactamente, pero como no leen, entonces no saben y creen que son inventos de novelista. La verdad es que las fórmulas violentas han sido tradicionales en mi pueblo. El libro Las guerras de Tuluá narran las violencias desde la época entre los pijaos y los motúas. Los motúas habitaban sobre la franja izquierda del río Cauca hasta Roldanillo y los pijaos estaban en la zona de Buga y Tuluá que venían desde el Tolima. Desde esa época hay violencia en Tuluá y hay violencia en el centro del valle. Los procedimientos han sido repetidos dolorosamente. Las cabezas cortadas las ha hecho aparecer en sus momentos como actos terroristas o como actos de espanto y dolor, pero aparecen. Las masacres fueron numerosas y la que yo narro en Cóndores no entierran todos los días no es más que esa historia que tantos abuelos le contaron a sus nietos y los nietos no alcanzan a creer que llegamos a esos extremos porque creen que esas matanzas no ha habido en Colombia. Y que se repiten. Y mucho menos que se repiten, sobre todo porque este es un libro que se volvió emblema. Es que son 50 años editándose repetidas veces, estudiándolo, mandándolo a leer en colegios y universidades. Es un libro que se volvió un ícono y no niego la responsabilidad de lo que cuento ni la advertencia que debe tomar todo lector de cualquier edad. Las historias vuelven y se repiten aquí con el tema de la violencia, lo que ha ocurrido y lo que estamos hablando del tema del paro. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Buga durante el paro, que pues aparentemente Buga en su zona rural, o en su zona urbana, perdón, ese es un municipio pues pacífico. Sí, pero como los servicios de inteligencia no tienen ni idea en dónde se concentran las fuerzas que quieren propiciar el cambio usando la violencia, como no hay la notificación a través de los medios ni de las redes para señalar lo que está pasando, porque aquí a todo el mundo le da miedo decir la verdad, todo el mundo se aculilla. En esas condiciones, pues la violencia tiende a repetirse y a acostumbrarnos a ella. Y nos hemos acostumbrado a la muerte. Y ahora con esta pandemia que nos quitó los ritos funerarios, que eran fundamentales de toda civilización, ese acostumbrarse a la muerte, acostumbrarse a la lejanía del ser vivo, del ser humano, del ser querido que se va a costar muchísimo trabajo volver a reencauzarse. Pero esa violencia ha servido para que se repita en 3 o 4 temporadas a lo largo de estos 50 años que lleva la novela. Pero con otros actores, por ejemplo, años anteriores, política, ahora que el narcotráfico. No, siempre, este país siempre encuentra cómo dividirse. Lo que nunca encuentra es cómo unirse. Ahora se está polarizando entre unos y otros y pueden llevarnos a otra estúpida guerra. Hace unos días conocí una tesis de grado para doctorado en la Universidad de Stanford, en donde comparaban
los pájaros ¿De Colombia? del valle, los pájaros de Tuluá, los pájaros del cóndor, con los paramilitares. Y es un ensayo bastante acertado, donde indica que hicimos lo mismo, porque en el fondo los pájaros fueron una fórmula del paramilitarismo que entonces no se llamaba así. Gustavo, este recinto aquí donde estamos haciendo este espacio de Telepacífico es un sitio donde han estado personajes de la política, del gobierno. Mucha gente viene aquí como esta especie de confesionario que tiene usted aquí para hablar con la gente. ¿Se han encontrado soluciones a problemas aquí en este sitio? Por ejemplo, los problemas de Cali. ¿Qué pasa en Cali, Gustavo? Y de consulta, ¿no? Y de consulta. Sí, pero lo que pasa es que las personas que me oyen están clasificadas en dos grupos. ¿Cuáles? Los que paran bolas y los que no atienden para nada. Escuchan, pero no más. Resulta que los que paran bolas vienen, oyen el consejo, salen adelante y no los vuelvo a ver. Como quieres. Y los que no paran bolas y les advierto y la hacen y se equivocan, son los mejores propagandistas. Sí. Viven de puerta en puerta diciendo, vaya donde Gardiazabal, que ese es muy bueno. Por ahí me anda buscando estos días una niña, Saavedra Durán, que quiere hacer campaña por Rodolfo Hernández, ese alcalde singular que tuvo Bucaramanga, y que ella necesitaba que yo me reuniera con Rodolfo a hablar. Si él viene aquí, con mucho gusto, yo me pongo las escafandras del caso y lo recibo. Sí. Pero no deja de ser singular que un tipo en esas condiciones, haciendo antipolítica como él la hace, esté ya en el podio de las opiniones favorables. Lo que me ha contado es que ya le ofreció que se fuera candidato a la Cámara por ese movimiento. No, todo eso lo ofrecen todo el mundo. Sí. La gente cree que la vida es para no aprender. Y uno de los 76 años ya sabe dónde está el pantano. Pero si de pronto le ofrecen una candidatura al Senado o a la Cámara, ¿la acepta o no? Afortunadamente estoy impedido por un absurdo de la Constitución colombiana. ¿A cuántos años todavía le falta? No, la Constitución colombiana dice, no habrá penas eternas. Sí. Y sin embargo, en un artículo más adelante dice, quien haya sido condenado no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular. Y una contradicción que no ha resuelto la Corte y que a mí me ha salvado de que aceptar o de que me vengan a tentar de volverme a meter a ese pantano. ¿Tiene la disculpa entonces? Allí, mire, yo no puedo por esto, por un fallo de la Corte. Eso no es disculpa, eso es la verdad. Cóndores se no entierran todos los días. Homenajes que le han hecho las diferentes entidades en estos últimos días con motivo de estos 50 años, ¿no? No. ¿No? Yo no pertenezco a esas cosas. Yo ¿Solamente la Universidad de Nariño? Yo siempre he dicho que no nací para que mis tetillas colgaran latas, sino más bien para que me adornaran otras partes del cuerpo. No he hecho retiras tampoco. Mucho menos. Gustavo, el Valle del Cauca es un paraíso en la parte que tenemos contextualizada de nuestras tierras. Usted se quedó aquí en el centro del Valle del Cauca, tierra de sus ancestros. Usted dice que estaba pidiendo que lo sepultaran de pies o de cabeza en un cementerio en Calarcá. De allá dijeron, no señor, aquí no viene usted. Usted ya tiene sitio escogido como cementerio en Medellín. ¿Por qué se va para Medellín? Pues porque soy el único muerto que antes de morirse ya lo echaron del cementerio. Yo le dije a usted que a mí me han echado de toda parte. Eso es tenaz, hasta el cementerio, hasta ¿no? El cementerio sin morirme. Sí. Entonces, el cementerio Museo de San Pedro me ofrecieron, cuando me sacaron los masones de Pereira del cementerio que era libre, se llamaba Cementerio Libre de Circasia, sí. Y ahora es un cementerio masónico, muy respetable. Y bueno, me sacaron. Entonces el cementerio Museo de San Pedro me convocó y llegamos a un acuerdo tácito, firmamos los documentos, la escritura de rigor, y yo doné la escultura que hizo el maestro Vélez Correa, sí, que era el mismo que había hecho la escultura en el Cementerio Libre de su fundador, Braulio Botero, que fue mi amigo, y yo ya tengo mi tumba organizada y espero pues que mis deudos tengan la amabilidad de llevarme, porque uno muerto ya no puede mandar más. ¿Por qué no en Tuluá, por qué no en Tuluá, Gustavo? Su tierra. ¿Por qué no en Río Frío? ¿Por qué no en Madrigal?
No, porque yo creo que en ese cementerio es en el único que en Colombia le rinden homenaje a la literatura provinciana. Yo estaré, mis restos estarán depositados al lado de los de Jorge Isaacs, Tomás Carrasquilla y creo que Fernando Vallejo. De los libros, para usted, ¿cuál es el mejor libro o por lo menos que le haya dado más dolor de cabeza o que aprecie más? No, a mí me queda muy difícil porque es que a mí ya me mitificaron con Cóndores no entierran todos los días. Claro. Esa es mi epitafio. Allá está ya puesto mi epitafio sobre la tumba donde me van a depositar. Sí. Cóndores no entierran todos los días. ¿Otros libros? ¿Cuál es, por ejemplo, qué? No, los demás... Esa novela me sobrepasó. Sí. Por eso estamos aquí sentados. Esa novela sobrepasó a las otras, pese a que hay muchas, de pronto, como dice mi biógrafo, el doctor Titler, de la Universidad de Camden Ruyos, que la mejor novela que yo he escrito es Pepe Botellas. O hay otros que consideran... la historia de José Pardo Llada. Sí. Hay otros que consideran que la novela de La misa ha terminado, que ha sido la venta más loca en un momento más difícil de vender, es la que podría salir. Pero el asco todavía le da a mucha gente por el tema homosexual que trato en esa novela. Pero usted tiene dos temas que han sido inmortalizados por la televisión y por el cine. Cóndores no entierran todos los días. La película de Cóndores tiene una gran ventaja. La hizo Pacho Norden, fue la única película que hizo en su vida, y la hizo sobre las escenas cinematográficas del texto literario. Él me lo confesaba hace 3 años cuando se trajo la película remasterizada y en 4K, y que ahora se está, pues mire, 37 años después, lo que indica que es una novela que llegó al cine, le fue muy bien en el cine, como le ha ido bien a la novela. En esas condiciones, pues es un pedestal que se ha ido construyendo sobre sí mismo, y como tal, pues lo que queda es lo que queda. Lo demás se olvida. El mejor juez para la literatura es el paso de los años. ¿Y El Divino? Fue un éxito televisivo en su momento, pero no así su texto, que no ha habido un editor que le dé volumen. Pero sin duda alguna, yo gozo todavía leyendo, viendo pedazos de esa novela. ¿La disfruta? Bueno, en eso me he pasado, tratando de gozármela cada que pueda, así sea lo más fastidioso del mundo. ¿Cuántos libros ha vendido usted? No digo yo no hago cuentas. No. ¿Cuántos libros tiene en su biblioteca? A propósito, que usted dice que ya le está enchufando. Ya tengo clasificados 11.200. Quién sabe cuántos más me falten, y ya están empacados. ¿Y ya tiene candidatos pidiéndole donaciones? No, como siempre, todas las opciones que yo tengo me las desbaratan. Así, ¿entre ellas cuáles, por ejemplo? Esa era una opción para entregarlo a un centro cultural que iba a donar Celsia, y resolvieron que no iban a hacer el centro cultural, sino que se le iban a donar al municipio. Yo fui alcalde, y entregarle una biblioteca al municipio es condenarla a muerte. ¿Por qué? Porque no la cuidan, así de sencillo, y en Tuluá menos. Gustavo, hay cosas claras en el Valle del Cauca, y el tema principal que nos preocupa es la insolidaridad, el canibalismo, la violencia. ¿Qué otro ve usted como problema central del Valle del Cauca? La falta de educación. Si nosotros tuviéramos una educación adecuada para las circunstancias socioeconómicas que vivimos y no siguiéramos insistiendo con esta estructura paternalista que en su momento pudo funcionar como la de las fundaciones, el Valle del Cauca miraría el futuro de otra manera. Nos falta usar la educación como herramienta para distinguirnos realmente lo que somos. Le falta liderazgo al Valle del Cauca ante el gobierno nacional. El gobierno nacional, no solamente este, sino los anteriores, ¿ha abandonado el Valle del Cauca? No es que el gobierno nacional lo abandone, es que aquí no hay quien chille por él. Aquí siempre resistiéndose a cualquier determinación. Acaban de aprobar la licencia para la carretera antiecológica de Mulalólobo Guerrero. Sí.
cuando debían haber hecho era la doble calzada de Mulaló a Mediacanoa, y se habían ahorrado lo mismo que van a hacer en este absurdo. He insistido para que no lo hagan, y apenas les dan el permiso, entonces los que habían contratado solicitan que no lo hagan. La cancelación del contrato. ¿Eso qué significa? Que en el Valle del Cauca los líderes son caprichosos. Y cuando digo caprichosos es porque no usan la razón ni usan la sensibilidad vallecaucana. Gustavo, ¿los jóvenes leen el libro Cóndores? Parece que sí, porque permanentemente estoy recibiendo cuestionarios de colegios y de algunas universidades. Y como tal, pues aspiro que lo sigan leyendo. Es que un libro se pueda leer 50 años después de haber sido editado, que se pueda estudiar y que todavía lo sigan poniendo como guía, ya no puedo decir nada. Es indudablemente el mayor logro que un escritor puede conseguir en vida. Cóndores no entierran todos los días, 50 años de su primera versión, la versión pastusa de lo que es este libro sobre la historia de lo que ha pasado con un hombre, un vendedor de quesos, Gustavo, ¿no es cierto? Sí. Vendedor de quesos que provocó la muerte, dicen, de más de 400 personas en Tuluá. Cualquier cifra que usted diga sobre la violencia en Tuluá, en Colombia, suena a invención. Él es más bien un mito de lo que en Colombia hemos usado y abusado. A propósito, ¿qué dicen los vallecaucanos acerca de este libro de Gustavo Álvarez Gardiazabal? En primer lugar, hay que decir que el tiempo es un juez implacable en la literatura y en el arte. Por ese motivo, después de que una obra haya pasado 50 años, como lo está haciendo Cóndores no entierran todos los días, y no pierda vigencia, sino que se va madurando mucho más y se vuelve como atemporal, le da la valía sumamente superlativa. En segundo lugar, hay que decir que es una de las obras primigenias que analizaron la violencia en Colombia. Lo que en algún momento se quiso ocultar o se conocía y no se denunciaba, Gustavo Álvarez lo hace de manera magistral a través de esta novela, narrando lo que fue la violencia en Tuluá, liberal conservadora, pero también donde participa la iglesia y participan los ciudadanos de a pie. Es una obra magistral que hay que aplaudir porque es un autor vallecaucano que narra para el mundo entero una violencia que todavía pervive. En la Universidad Central del Valle del Cauca, en Tuluá, el Centro Cultural lleva el nombre de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Este es un homenaje en vida a un tulueño que se ha convertido en un referente nacional. El Centro Cultural existe desde 2008, que se crea para promover la cultura de la universidad. Hacemos varios eventos institucionales, un festival de teatro universitario que se llama Festival de Teatro Universitario Lino Mora, que hacemos en mayo, un festival de la imagen y la palabra que vamos a comenzar hoy precisamente y que en estas últimas dos versiones se le han hecho a Gustavo los homenajes pertinentes. El año pasado, al cumplir sus 75 años de edad, y este año por los 50 años de Cóndores. El próximo viernes a las 7 de la noche en este auditorio, Gustavo Álvarez Gardiazabal adelantará un conversatorio sobre la obra de Cóndores no entierran todos los días y los 50 años de su publicación. Estamos en la fondo, estamos aquí en la hacienda El Porce, la finca El Porce, la gancística zona rural del centro del Valle del Cauca, aquí en el municipio de Río Frío, corregimiento de Madrigal. Gustavo, muchas gracias, muy amable por estar con los oyentes y con los televidentes de Telepacífico en este espacio a fondo. A ustedes muchas gracias, a Telepacífico muchas gracias por venir hasta acá, y a tantos oyentes, a tantos miles de lectores que me siguen todos los días, mil y mil gracias. Los quiero mucho, como quiere uno a la radio. Gustavo, gracias por contar todas estas historias y las historias que se repiten. Gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Recuerden que este espacio ha tenido el apoyo del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Que tengan